Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy vamos a ver cómo tejer este hermoso punto calado. Muy fácil de tejer, apto para principiantes, para tejer estola, bufanda, una blusa, un cardigan de verano. También si lo tejen con hilado mohair, ¿no? También se puede tejer prendas para los días más fríos, una prenda abierta, pero si lo tejemos con hilados calentitos, lo podemos usar también en invierno. Bueno, en esta clase vamos a ver cómo tejer este punto con agujas rectas, ida y vuelta. Y también vamos a ver cómo tejer este mismo punto en circular. Queda muy bonito, miren. Bueno, primero vamos a ver cómo tejerlo con agujas rectas. Montamos la cantidad de puntos múltiplo de 6 más 3 puntos de equilibrio y más 2 puntos de borde. A lo alto se repiten 4 vueltas. Voy a tejer dos motivos. Sobre las agujas tengo 17 puntos montados. Empezamos a tejer vuelta número 1. Punto de borde, paso sin tejer. Tejemos primer motivo. 3 puntos al derecho. Lazada. 3 puntos juntos al derecho. Tomamos puntos por detrás. Y tejemos 3 puntos juntos. Lazada. Y repito el motivo. 3 puntos al derecho. Lazada, 3 puntos juntos al derecho, lazada. Tejimos dos motivos y así repito hasta finalizar la vuelta. Finalizamos la vuelta con puntos de equilibrio y tejemos 3 puntos al derecho, punto de borde al revés. ¿Qué son los puntos de equilibrio? Nosotros empezamos vuelta con 3 puntos al derecho y finalizamos la vuelta lo mismo con 3 puntos al derecho. En la vuelta número 2, punto de borde, paso sin tejer, tejemos con todos los puntos al revés. Lazada también tejemos al revés. Bueno, y así tejemos hasta finalizar la vuelta número 2. Vuelta número 3, punto de borde, paso sin tejer, tejemos primer motivo. Lazada, 3 puntos juntos al derecho. Tomamos los puntos por detrás. Lazada, 3 puntos al derecho. Repito el motivo. Lazada, 3 puntos juntos al derecho, lazada, 3 puntos al derecho. Finalizamos la vuelta con puntos de equilibrio, tejemos lazada, 3 puntos juntos al derecho, lazada, punto de borde al revés. En la vuelta número 4, punto de borde, paso sin tejer, tejemos con todos los puntos al revés. Y después, vuelta número 5, se teje igual que la vuelta número 1. O sea, repetimos estas 4 vueltas. Para tejer este mismo punto en circular con agujas circulares, sobre las agujas montamos la cantidad de puntos múltiplo de 6 más un punto para unir el círculo, como siempre lo hacemos. Voy a seguir tejiendo la misma muestra. Empezamos vuelta número 1. Una vez que montamos los puntos, cerramos el círculo. Si no saben cómo hacerlo, voy a dejar link en la descripción de este video, un tutorial. Bueno, vuelta número 1, primer motivo.
Aquí tengo el marcador que nos indica dónde empieza y finaliza cada vuelta. Vuelta número 1, 3 puntos al derecho, lazada, 3 puntos juntos al derecho. Pero aquí en este caso tengo que estos 3 puntos acomodar de esta forma. El punto tiene que estar abierto para cuando los vamos a tejer 3 puntos juntos al derecho, los puntos no salgan cruzados ni retorcidos. Miren, tejemos 3 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás y hacemos lazada. Repito el motivo: 3 puntos al derecho, lazada, 3 puntos juntos al derecho. Si no, voy a acomodar los puntos y voy a tejer así nomás 3 puntos juntos. Fíjense, los puntos aquí salen cruzados abajo. No es lo que quiero para este motivo, por eso los puntos primero se acomodan así, de esta forma, sobre la aguja izquierda abiertos, y tejemos 3 puntos juntos al derecho y hacemos lazada. Tercer motivo, miren, 3 puntos al derecho, lazada, acomodamos los puntos y tejemos 3 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás y hacemos lazada. Y así voy a tejer hasta finalizar la vuelta número 1. Finalizamos la vuelta con lazada, 3 puntos juntos, lazada. Vuelta número 2, tejemos con todos los puntos al derecho. Lazada también tejemos al derecho. Lo único que tienen que ver que los puntos tienen que estar abiertos, o sea, tejer el punto de tal forma para que el punto no salga cruzado, ¿no? Quiere decir que este punto lo tejo por delante, así, y no por atrás, para que los puntos no salgan cruzados ni retorcidos. Los puntos tienen que salir todos abiertos. Bueno, vuelta número 2, entonces tejemos todos los puntos al derecho. En la vuelta número 3, primer motivo, lazada, 3 puntos juntos al derecho. Primero voy a acomodar los puntos. Lazada, 3 puntos al derecho. Repito el motivo, lazada, acomodo los puntos, tejemos 3 puntos juntos al derecho, lazada, 3 puntos al derecho. Ahí tejimos 2 motivos. Bueno, y así tejemos hasta finalizar la vuelta, lazada, acomodo los puntos, tejemos 3 puntos juntos al derecho, lazada, 3 puntos al derecho. Y así voy a tejer hasta finalizar la vuelta número 3. En la vuelta número 4 tejemos todos los puntos al derecho. Esta es la última vuelta del motivo y después repetimos el motivo a partir de la vuelta número 1. O sea, vuelta número 5 tejemos igual que la 1. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos. Chao, chao.